Son las 3:20 de la tarde y les quiero contar que se han presentado los programas comunitarios con poblaciones vulnerables, donde el psicoanálisis, en interfaz con distintas expresiones artísticas, ayudaron a transitar padecimientos y también a mejorar la salud mental. Isabel Mancione, es coordinadora del programa Educreando Binacional, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, coordinadora del Grupo de Estudios Psicoanalistas en la comunidad de la Federación Psicoanalítica de América Latina e investigadora del Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Isabel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Gracias a vos, Sebastián, por convocarnos. Muchas gracias en nombre de Abdeva y del equipo de prensa de Abdeva y de ustedes. Es un placer. ¿Cómo estás? Es un placer, ¿Cómo Isabel. estás? Felicitaciones por este programa y también por todo el trabajo que están realizando desde hace tanto tiempo y aparte con este equipo tan maravilloso. Vamos a contar a la gente de qué se trata y cómo son estos programas de comunitarios con poblaciones vulnerables. Sí, en nuestro caso, este programa que se llama, ahora se ha pasado a llamar Educreando Binacional, hace unos 10 años, se lleva adelante en las escuelas tanto de Italia como de Argentina, y hace poco se ha incorporado un departamento de Perú que se llama Zuliana, que queda bien al norte de Perú, muy cerca de Ecuador. Es un programa que, como decirte, somos pocos todavía para trabajar, porque la población de psicoanalistas no es tan extensa en relación a la cantidad que se precisa para atender las poblaciones que han sido vulnerabilizadas, digamos, o que han sido invisibilizadas. Trabajamos Acá me quiero detener en esto, Isabel, porque me parece que sí. es un punto muy importante, le diría central. El olvido vulnera, las políticas que no son de Estado también lo hacen, es un conjunto de todos. Se nota en el mundo que la educación, salvo honrosas excepciones, pero no es el común denominador, ha ido decreciendo, principalmente en América Latina, ni le digo en Argentina, ¿no? Bueno, estamos trabajando por eso, por la calidad de la educación, por un cambio de mentalidad en educación, porque también se han vulnerabilizado los docentes, Claro. no solo las familias. Hay que incluir a los docentes dentro de este conjunto, incluso los profesionales, o sea, las situaciones desfavorables para el desarrollo humano crean vulnerabilidad. Una exposición permanente a una situación que agobia o que genera peligrosidad para el desarrollo humano es lo que se precisa para crear vulnerabilidad. Digamos, nadie nace vulnerable, es como una situación para el ser humano, para su subjetividad, que se va construyendo cuando las circunstancias ambientales son adversas. Claro, siempre se precisa trabajar, nosotros llegamos muy poco todavía a eso, pero sería a las políticas de Estado para dar algunos insumos. Muchas veces podemos, muchas veces llegamos a ciertas autoridades en los distintos gobiernos y en las distintas realidades que nos toca vivir, porque, digamos, Italia no es la misma realidad que Argentina, Perú tampoco, Brasil tampoco, y como te decía, todavía somos pocos los psicoanalistas que trabajamos con la comunidad, pero no estamos solos, estamos con otros profesionales para, en última instancia, trabajar a favor de los derechos humanos, de los niños, adolescentes y de los adultos, como te decía, porque el docente también sufre cuando las condiciones no son favorables. Uh-huh. Entonces, como decía Quinquela Martín, ¿no? Cuando enseñar es un arte, aprender es un placer. Bueno, yo diría que vamos por lo que decía Quinquela Martín, para decirlo sencillito, que se recuperen las ganas de enseñar como las ganas de aprender, sobre todo ahora en situación de pospandemia. La pandemia pegó fuerte, sobre todo a los adolescentes. Sí, y cuánta deserción escolar, ¿no? Qué difícil es reinsertar. Muy difícil, recuperar a los adolescentes para una escuela que resulta, en el buen sentido la palabra que voy a usar, ¿no? Poco divertida, poco entretenida, porque no está muy adecuada a lo que le interesa al adolescente, y entonces tenemos que ayudar a los profesores a que estén más cómodos para que en sus espacios interactúen con la actualidad, para que sean creativos,
para que se sientan protegidos, para que sientan cómo abordar problemáticas muy difíciles que ingresan al aula, porque, digamos, la sociedad ingresa a la escuela. Hay un filósofo y un periodista de apellido Cuban, que dice que cuando a la sociedad le pica, se rasca en la escuela. Y a nosotros nos pareció una frase reacertada, porque es cierto, a la escuela se le pide de todo aquello que se genera en la sociedad. Se le pide que eduque por lo que no pueden educar los otros. Se le pide que genere hábitos, costumbres, interés, amor por el conocimiento y al mismo tiempo resuelva los problemas individuales y grupales que se presentan. Pero esto es muy interesante porque se le pide a la escuela porque es una institución querida, de la cual se espera que tenga capacidad para recuperar a las personas de aquello que sufren y también capacidad de promesa acerca de un futuro mejor, esperanzador. Usted sabe, Isabel, que la escucho y me pregunto por qué entonces no se hace todo porque haya gran cantidad de días de clase, todo para que las escuelas estén en condiciones, todo para que realmente el salario de los docentes sea un salario digno, porque en los docentes está el futuro de un país, está el futuro de las personas que empiezan a educarse, que empiezan a formar sus cerebros, que empiezan a formar sus primeras armas en la educación, que empiezan a recibir la primera instrucción de absolutamente todo, y me parece como que está al revés la cosa. Uno ve un sueldo de un docente y ve el sueldo de otra persona, y no quiero entrar en una comparación para no entrar en una polémica, pero en un trabajo quizás menos calificado, y hay una diferencia abismal a favor del otro trabajo, cuando, si de importancia hablamos y del valor que debe tener, debiese ser mucho más alto, hablando de cuidar, ¿no? Hablando de estar, hablando de levantar la vara, hablando de tener una educación de calidad. ¿Qué opinión le merece? Personalmente pienso que tenés razón, Sebastián, en lo que decís. Solo que agregaría nuestro punto de vista, que es el de mirar lo que pasa en el aula, ¿no? Un maestro con 40 alumnos, con 30 alumnos. Uh-huh. Es demasiada cantidad para soportar el día en salud mental. Uh-huh. Es demasiada cantidad de personas. Aparte después siguen trabajando en la casa. No, claro, no termina el día con eso, no, porque además hay que hacer tareas que a veces no se cumplen dentro del horario escolar. Entonces, lo que hay que pensar es cómo promover y sostener y generar vínculos saludables, una autoridad saludable, y nosotros creemos que es cambiando una mentalidad en educación. Lo del dinero, tienes toda la razón del mundo, pero es porque es una profesión de desgaste, es una profesión de estrés. Todo lo que es tratar con seres humanos, vos lo sabrás, Sebastián, requiere desarrollar una paciencia, una capacidad continente para soportar hasta las culpabilizaciones sin perseguirte, sino tratando de devolver en una comunicación amigable y adecuada lo que vas entendiendo de la queja del otro. Por eso es que nosotros vamos por un cambio de mentalidad en educación. No se puede todo junto, ¿no? Pero vamos por eso. ¿Qué sería? Pasar de la pedagogía de la represión emocional, que fue la que ha liderado la educación, o sea, pórtese bien, quédese quieto, concéntrese, mire al pizarrón, a una pedagogía de la expresión de la emocionalidad. O sea, si hay alguien distraído, si el grupo no se concentra, no se constituye en grupo de aprendizaje, bueno, detengámonos un poco a conversar a ver qué es lo que sucede. Finalmente, la comunicación humana es, digamos, es la dimensión más importante a sostener en el aula. Una comunicación que humanice, una comunicación que subjetivice adecuadamente, porque si no, el docente se cansa, está agotado, está agobiado, y ocurre lo que le ocurriría a cualquier persona, se enoja. Uh-huh. Se enoja porque pasan cosas que van en contra de lo que planificó o desea llevar a cabo ese día. Entonces hay que trabajar mucho con una mirada esperanzadora de cambiar el cotidiano escolar, el día a día sobrecargado y estresante, por un día a día más confortable, donde si se toma en cuenta la emocionalidad
que transita en la escuela y en el aula, donde si se toma en cuenta el pensamiento intuitivo, la corazonada, hay muchos mejores resultados y se puede construir el amor al conocimiento, que es verdaderamente lo que tiene que transmitir la escuela. Ojalá que... Entonces, sí, Isabel, discúlpeme, sabe que lo que ocurre, tengo noticias, son las 3:30, no, y le agradezco infinitamente que me haya atendido. Es un tema para hablar largo y tendido de la educación, los modos, los métodos, las pedagogías, los diferentes niveles, la inserción, la calidad, la cantidad. Bueno, hay tanta cosa por charlar, pero es un puntapié como para empezar siempre a mejorar. Siempre lo tengo en vista, siempre ir levantando el nivel. Para mí es fundamental y para cualquier nación que se precie de ser una nación que quiere crecer, ¿verdad? claro, lo que yo brevemente te digo, trataba de decirte es que el nivel se levanta si se recupera lo que sucede en el aula y se comunica de manera tal que se desarrolle pensamiento, comunicación, intercambios, porque un aula centrada solo en conocimientos para obtener un rendimiento elevado y que desconozca la emocionalidad no desarrolla al ser humano. Tal cual. Puede desarrollar a un sujeto con un intelecto brillante pero una actitud socialmente inadecuada. Ahí está. Entonces hay que trabajar mucho por un equilibrio. Bueno, no sé, Sebastián, tenemos que dejar acá. Tenemos que dejar acá porque tengo noticias, Isabel, por eso le agradezco enormemente que me haya atendido. Le envío un cordial saludo y será hasta el próximo contacto. Nos contactamos nuevamente. Muchísimas gracias. Por favor. Hasta luego. Isabel Mansioni, coordinadora del programa Educreando a las 15:30.